¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, ingeniero. Bien, vamos a continuar. Después del ejemplo que terminamos en la clase pasada, comentamos que se vienen, bueno, después de esos dos ejemplos que hicimos, que relativamente son muy sencillos, empezamos con las complicaciones, ¿no? Entre comillas, de lo que puede suceder con una sección que está sujeta a esfuerzo de compresión. Y lo que puede suceder es que algunas partes de esa sección transversal, ya sea de una columna o de cualquier otro elemento que sujeta compresión, algunas de las partes de acero pueden sufrir un fenómeno que le llamamos pandeo local. ¿Qué es esto del pandeo local? Bueno, hay que entenderlo como una deformación, ¿no?, que puede suceder en las partes que forman la sección transversal de un elemento de acero o de una sección de acero. En los dibujos que están viendo, bueno, pues está el ejemplo de una sección tipo I. Y como todos pueden ver, una sección tipo I está formada por dos tipos de elementos, los patines y el alma. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de pandeo local que estamos comentando es esta deformación que puede ocurrir debido a la compresión, no nada más en toda la sección, sino en las partes de la sección cuando estas son muy largas y delgadas, o cortas también, pero delgadas, que tienen entonces una relación entre su ancho y su espesor muy alta. Esto hay que entenderlo como una especie como de relación de esbeltez local también, digamos, ¿no? Entonces, cuando una parte del perfil es muy larga o muy ancha y muy delgada, su relación entre el ancho y el espesor puede resultar muy alta, y eso puede provocar que este elemento, en este caso este patín o el alma, sufran una deformación por la compresión o por el exceso de compresión. Eso es a lo que le llamamos pandeo local. Entonces, así hay que entenderlo. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? Bueno, no tenemos que solucionarlo en realidad. O sea, no quiere decir que una sección que pueda sufrir eso, no quiere decir que sea una sección que no sirva. No, sí funciona. Simplemente nada más que entonces no va a poder soportar un esfuerzo mayor o un gran esfuerzo de compresión. Vamos a tener que limitar ese esfuerzo de compresión para que no llegue a suceder esto. Y la manera en que las normas, los reglamentos nos indican que revisemos esto para que no suceda, pues es precisamente poniéndole valores límite a las relaciones ancho-espesor de los elementos. Entonces, cuando vemos que una relación ancho-espesor, o sea, repito, es la relación que hay entre el ancho del elemento y el espesor que tiene, cuando vemos que una relación ancho-espesor se pasa de los valores límites que nos ponen las normas, bueno, pues entonces las normas nos indican que si esto se pasa, quiere decir que es propicio a que tenga esta deformación con un esfuerzo grande. Entonces, nos remiten a calcular un factor de reducción. O sea, lo que hacemos, lo que nos indican las normas es que vamos a reducir el esfuerzo de compresión que puede soportar el elemento. Entonces, si una columna aparentemente iba a soportar 100 toneladas de compresión, pero revisamos esto y vemos que puede sufrir este pandeo local alguno de sus elementos, entonces calculamos un factor de reducción, y en vez de las 100 toneladas, a lo mejor ya ese factor de reducción hace que nada más que el resultado final sea nada más poderle aplicar 90 toneladas, 95, 80, lo que sea, ¿no? Pero menos de las 100. Entonces, con eso garantizamos que el elemento, si no se pasa de esa carga, garantizamos que el elemento no va a sufrir este fenómeno que le llamamos pandeo local. Bueno, de eso se trata esto. Ahora, dentro de las partes que forman o elementos que forman una sección transversal, como esta que tenemos aquí dibujada, tenemos que aprender a identificar cuáles son estas partes o estos elementos que los consideramos como un elemento atiesado o un elemento no atiesado. ¿A qué nos referimos con eso? En realidad es algo muy sencillo. En una sección tipo I como esta,
El alma de la sección lo consideramos como un elemento atiesado. ¿Por qué? Bueno, una cosa muy simple. Los bordes del alma, esta parte de aquí y esta parte de acá, están justamente atiesados o están conectados, ¿no? Rigidizados por la presencia del patín. El que tenga los dos patines, este acá arriba y este acá abajo, hacen que el alma lo consideremos como un elemento atiesado. Pero no sucede eso con el patín. El patín, uno de sus extremos, o sea, del borde, lo que sale del borde del patín hacia la derecha o hacia la izquierda, uno de sus bordes está libre. Entonces, nada más de este lado está sujeta, está conectada con el alma, el patín está conectado con el alma, pero del otro lado está libre. Lo mismo este de acá abajo, lo mismo este de acá y este de acá. Entonces, el patín de una sección como esta lo consideramos como elemento no atiesado. Entonces, aquí en esta sección tipo I tenemos los dos tipos de elementos. No atiesado, que es los patines, y elemento atiesado, que es el alma. Eso lo tenemos que identificar en cualquier sección que estemos usando para una columna o para un elemento sujeto a compresión. ¿Y por qué lo tenemos que identificar? Bueno, porque los valores justamente de límites de las relaciones ancho-espesor son diferentes para cuando el elemento es no atiesado o para cuando el elemento es atiesado. Nos lo indica en el reglamento. Y simplemente son diferentes porque el ser no atiesado pues da mayor posibilidad de que ocurra el pandeo local que los que están atiesados. Tiene menos posibilidades. No, bueno, no necesariamente porque sea no atiesado, pero puede tener menos posibilidades. Puede suceder que un elemento atiesado sí tenga problemas o pueda tener problemas de pandeo local y el no atiesado no los pueda tener, porque aquí entra pues, el valor en sí de su relación ancho-espesor. Generalmente en las almas de los perfiles tipo I, las almas son muy delgadas, entonces sus relaciones pues, suelen ser grandes, ¿no? Su relación ancho-espesor suele ser grande. Entonces, esto pasa mucho con los perfiles tipo I, pero recuerden que esto pues, no nada más es para los perfiles tipo I, es para cualquier sección transversal que esté sujeta a compresión de cualquier elemento. Bueno, eso es el pandeo local. Entonces, decíamos, ¿cómo identificarlos? Bueno, pues es muy fácil, ¿no? Si hay un borde libre, es un elemento no atiesado. Es el caso de los patines en una sección tipo I. Estos son los elementos planos no atiesados. Los patines en el caso de una sección tipo I. Las alas en el caso de un ángulo son elementos no atiesados porque los bordes están libres. Los patines en un canal, si es un canal solo, el patín tiene un borde libre también. Entonces el patín es un elemento no atiesado. Una placa que está sola, pues también es un elemento no atiesado. ¿Y cuáles son los atiesados? Bueno, en el perfil tipo I, por ejemplo, el alma es atiesado porque tiene sujetado el borde de arriba y el borde de abajo mediante los patines. O sea, hay un atiesamiento justamente por la presencia de los patines. En el caso de un canal de lámina doblada como este, recuerden que este canal es diferente a este, ¿no? Este es un canal laminado, es un perfil laminado, y este es uno de lámina doblada. Bueno, pues en los de lámina doblada también podemos identificar los atiesados de los no atiesados. En este caso, en este canal de lámina doblada, su patín es atiesado por el simple hecho de que tiene este doblez aquí, que justamente este doblez se le llama atiesador. Y su función, o sea, la función de que esté doblado así es precisamente para atiesar el patín. El alma, bueno, pues es atiesada también. Pero si hacemos combinación de perfiles, por ejemplo, estos dos secciones tipo I, resulta que los patines que estando solos eran no atiesados, ahora los patines juntos, soldados, en esta parte y en esta parte, resulta que entonces estos patines de aquí ahora son atiesados. Los podemos considerar como elementos atiesados. Las almas también como elementos atiesados. Y los de acá, los que sobresalen a la izquierda y a la derecha, bueno, esos siguen siendo no atiesados. Pero ya todos estos elementos, el de aquí arriba, este de abajo y el alma, los podemos considerar como atiesados. Y bueno, y cualquier otra cosa que le hagamos, o cualquier modificación, o cualquier sección que nosotros formemos, pues vamos a poder identificar esto, ¿no? Los que consideramos como atiesados y no atiesados. Esta misma sección, por ejemplo, de los dos perfiles tipo I, si nosotros les pusiéramos unas placas aquí soldadas, tapáramos estos huecos,
Por fuera nosotros veríamos la sección como una sección rectangular, no podríamos ver adentro cómo está, y para nosotros por afuera pues, sería una columna rectangular, ¿no? Hecha de acero toda, pero al ponerle las placas aquí, entonces ya estos patines los convertiríamos en atiezados, y también las placas, que serían parte de la sección, también serían elementos atiezados, y están soldados, ¿no? Continuamente con los demás. Entonces, bueno, cualquier combinación que nosotros hagamos, vamos a identificar o poder identificar los elementos no atiezados y los elementos atiezados. Bueno, ¿cuáles son esos valores a los que nos referíamos, que nos dan como límite para saber si hay pandeo o si puede haber pandeo local o si hay peligro de pandeo local en una sección? Bueno, tienen que ver esos valores con los tipos de secciones, de perfiles que se usan en la sección. Entonces, esto está tomado de las normas técnicas complementarias. También vienen en el manual del Instituto Mexicano de Construcción en Acero y también vienen en el AISC, del Instituto Americano de Construcción en Acero. Y nos dicen que para elementos no atiezados, si están formados por un ángulo o por dos ángulos con separadores, los valores van a ser estos. Su relación ancho-espesor debe ser menor o igual a lo que nos resulte este valor. Si esto se cumple, entonces no hay peligro de pandeo local. O sea, su relación ancho-espesor es más chica, o cuando mucho igual al valor límite, que sería este. Si observan este valor límite, bueno, pues está en función del FY. Esto es, está en función de la resistencia del acero. Esto es válido para cualquier calidad de acero. Simplemente pues, tendremos que calcularlo con el FY que corresponda. Si estamos usando acero tipo A36, pues este FY valdría 2530, pero si estamos usando acero tipo A50, ¿no? O A572, o etcétera, cualquier otro tipo de acero, pues tendríamos que ponerle el FY que le corresponde aquí. Bueno, entonces, si su relación ancho-espesor del elemento no atiezado en ángulos como estos es igual o menor a este valor límite, entonces no hay problema de pandeo local y el coeficiente de reducción, que para los no atiezados solemos llamarle Q subíndice S, el coeficiente de reducción valdría 1, esto es, no habría reducción. ¿Sí? O sea, no habría peligro de pandeo local y por lo tanto no habría reducción. Pero si la relación ancho-espesor del elemento es más grande que esto y más chica que este otro valor, o sea, está entre los dos, pero ya está sobrepasando el límite, que es este, entonces sí tenemos que calcular, sí habría un peligro de pandeo local y tendríamos que calcular un coeficiente de reducción con esta expresión que está aquí. Y si se pasa todavía más del valor límite de acá, del punto 91, bueno, pues tenemos que calcular un coeficiente de reducción con esta otra expresión. Bien. ¿Cuál es el otro caso? Bueno, elementos formados con dos ángulos unidos, ángulos o placas que sobresalgan de traves, o columnas y patines comprimidos de vigas. Esto es, estas figuras están representando lo que dice aquí. Ángulos unidos, placas que sobresalen de traves o columnas, y patines comprimidos, los patines comprimidos de vigas o de columnas. Estas son las placas que sobresalen. Cualquier sección que nosotros identifiquemos, pero que sean de este tipo, como sección tipo I o sección tipo T. Bueno, recuerden que estamos con los no atiezados. Entonces, para casos como estos, los valores límite van a ser estos. Si se fijan, son parecidos, pero no son iguales. Esto es 0.45 de la raíz cuadrada y acá tenemos 0.56 de la raíz cuadrada. Esto es, bueno, este límite es un poquito mayor, digamos, ¿no? Nos dan un poquito más de margen. Entonces, si la relación ancho-espesor es mayor, si es mayor a esto, tenemos que calcular el coeficiente. Pero si es menor, entonces no calculamos, o sea, va a valer 1, entonces no hay reducción. Si queda entre estos dos valores, tenemos que calcularlo con esta fórmula, y si es mayor al de la derecha, a este límite, pues calculamos el factor de reducción con esta fórmula. Esto, recuerden, es para no atiezados. Ahora, para los atiezados, bueno, para patines de secciones cuadradas rectangulares huecas, como esta o como esta,
los valores es 1.40 de la raíz cuadrada. Esto es, la relación ancho-espesor debe ser menor o igual a esto. Si sí se cumple, entonces no hay peligro de pandeo local y el coeficiente de reducción vale 1. El coeficiente de reducción para los atiesados lo identificamos con Q subíndice A. En el caso de los no atiesados es Q subíndice S. En el caso de los atiesados es Q subíndice A. Y si se pasa de la relación límite, bueno, pues tenemos, primero vamos a calcular un QA, pero primero tenemos que calcular un ancho efectivo, se le llama, con esta expresión que está aquí, donde nos dicen que el resultado que nos dé debe ser menor o igual al ancho, al ancho del elemento. Si se pasa, quiere decir que no tiene pandeo local también. Esto lo vamos a ver más adelante. En esta expresión nos dicen que la F es un esfuerzo de trabajo, que es la carga entre el área, pero que lo podemos tomar también muy conservadoramente como el FY, o sea, igualar F a FY, al esfuerzo de fluencia. Recuerden que esto de conservador es estar del lado de la seguridad. Bueno, entonces, estos son los valores para elementos atiesados en patines de secciones cuadradas huecas o de espesor uniforme. Ahora, el inciso B, cualquier otro elemento plano comprimido en toda su sección que sea atiesado. Y aquí nos ponen unos ejemplos, ¿no? El alma de una sección tipo I, el alma de otra sección tipo I, pero con placas, los lados de las alas de los ángulos, pero cuando son dos ángulos que están formando una sección, o las almas o los lados de dos canales, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier otro elemento plano, los valores límite van a ser estos. Si se fijan, son ligeramente diferentes. Esto es 1.40 y acá es 1.49. Si es menor a este valor, no hay problema de pandeo local, no calculamos coeficiente de reducción. Si es mayor a ese valor, sí calculamos el coeficiente QA de reducción, primero calculamos un ancho efectivo, y con este ancho efectivo, con esta fórmula, o con la otra, del otro caso, vamos a calcular el Q sub índice A, que va a ser igual al área menos, es el área de la sección, menos el ancho del elemento, menos el ancho efectivo calculado por el espesor, que esto nos da, este ancho por este espesor nos da otra área, entonces al área le estamos reduciendo un área, y luego la estamos dividiendo entre el área total otra vez, entonces eso nos da un porcentaje, ¿no? Que eso es lo que vale un coeficiente de reducción. Y bueno, y finalmente, el coeficiente final, que ya nada más le llamamos Q, pues es el resultado de multiplicar los dos coeficientes, los valores de los dos coeficientes, el QS, que es para elementos no atiesados, y el QA, que es para elementos atiesados. Si los dos valen 1, pues esto ya va a valer 1, no hay problemas de pandeo local. Si uno vale 1, pero el otro sí tiene otro valor, bueno, pues nos vamos a quedar con el valor que nos resulta. Bueno, ¿cómo vamos a calcular los esfuerzos? Si sí hay una sección en donde hubo problemas de pandeo local, tenemos que calcular el esfuerzo con las mismas fórmulas que ya conocemos, con los que ya hicimos los dos ejemplos anteriores, nada más que ahora en las fórmulas aparece, o sea, cuando sí hay pandeo local, entonces en las fórmulas debemos de usar estas, que son, repito, son las mismas, nada más que aparece el factor de reducción aquí, en el valor del esfuerzo de fluencia. O sea, ya no nada más ponemos aquí F sub índice Y, sino Q, factor de reducción, por el F sub índice Y, por el esfuerzo de fluencia. Y acá también en el exponente aparece la Q por el esfuerzo de fluencia, y aquí aparece la Q multiplicando a la expresión en total, ¿no? Que finalmente lo que está haciendo es reducir el valor del esfuerzo. Esto sí es, recuerden, si no es aplicable Euler, cuando la relación de Sveltez es menor a la fórmula de Euler, finalmente esta es la fórmula de la relación de Sveltez de Euler. Y cuando es mayor, que si es aplicable Euler, bueno, pues vamos a usar la fórmula de Euler, pero entonces aquí no hay reducción. Si se fijan, aquí no aparece la Q. Bueno, eso es entonces lo que vamos a hacer con el caso de que identifiquemos pandeo local. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? ¿Algo que necesiten que les vuelva a explicar o repetir? En parte todo claro. Bueno, vamos a ver ejemplos. Vamos a determinar la carga que resiste realmente la columna del primer ejemplo que hicimos.
El primer ejemplo que hicimos era una columna, si se acuerdan, una columna que estaba articulada empotrada con el mismo tipo de apoyo en los dos sentidos y calculamos qué carga resistente de compresión se le podía aplicar. Pero en ese ejemplo que hicimos, en ese primero, todavía no nos preocupábamos por el pandeo local. Entonces, ahora vamos a revisar esa misma columna, pero ahora sí vamos a revisarle ese pandeo, la probabilidad de si puede ocurrir o no el pandeo local. Si sí ocurre, pues entonces vamos a tener que calcular un coeficiente de reducción y la carga que habíamos calculado, pues ahora va a ser menor, ¿no? Entonces, por eso dice determinar la carga resistente que resiste realmente, ¿no? La columna del ejemplo primero. En ese ejemplo primero, el esfuerzo que calculamos, con el que calculamos la carga, fue de 1479, considerando que no había pandeo local. Bueno, no lo consideramos, no, ni siquiera lo mencionamos, pero ahora, bueno, pues, tenemos que revisarlo. Entonces, la sección de aquel ejemplo, del primer ejemplo, era esta sección tipo I, con estos datos. Entonces, lo que tenemos que hacer es revisar justamente si sí cumple con el pandeo local, con los límites del pandeo local o no. Tenemos elementos no atiezados. ¿Cuáles son? Pues los patines, ¿no? Que estamos diciendo que son no atiezados porque tienen un borde libre. Son cuatro, pero, o sea, son cuatro partes de patín que son elementos no atiezados, dos acá arriba, dos acá abajo. Sin embargo, basta con revisar uno, porque los demás son iguales, ¿no? Bueno, entonces, para los patines, que son elementos no atiezados, la relación ancho-espesor debe ser menor o igual a 0.56 de la raíz cuadrada del esfuerzo, perdón, del módulo de elasticidad entre el esfuerzo de presión. Aquí, una disculpa aquí en las notas, considérenlo, este signo de interrogación que está ahí, en realidad debe de ser el signo de menor o igual. Ya, bueno, ya luego se los mandaré corregidos, pero aquí debe de ser relación ancho-espesor menor o igual a 0.56. Bueno, entonces, ¿cuánto es la relación ancho-espesor del patín? Bueno, nosotros tenemos la medida de todo el patín, que es esta, 179 milímetros. Lo que vamos a revisar en relación ancho-espesor, pues nada más es la mitad del patín, ¿no? Lo que sobresale aquí. Entonces, 179 entre 2. Y entre el espesor, 14.4 milímetros. Acuérdense que hay que poner en las mismas unidades. Si esto está en milímetros, lo del espesor también es en milímetros. Y nos da un resultado que es adimensional, que es 6.21. Recuerden que finalmente nada más es una relación, ¿no? Ancho-espesor, por eso no tiene unidades. 6.21 es la relación. Nos dice que tiene que ser menor a esto. ¿Cuánto vale esto? Bueno, esto vale 15.7, considerando que el acero es A36, tipo A36. Entonces esto vale 15.7. 6.21 es menor a 15.7. Entonces no habría pandeo local en los patines. O sea, no tendríamos ese riesgo, ¿no? El pandeo local en los patines. Y su factor de reducción, pues valdría 1. O sea, no habría reducción. Bueno, ¿qué pasa con los atiezados? Bueno, en la sección nada más tenemos un elemento atiezado, que es el alma. Entonces, tiene que ser menor o igual a 1.49 de la raíz cuadrada de esto. Entonces, ¿cuánto vale la relación ancho-espesor del alma? Pues el alma vale 41 entre su espesor, 0.88, y nos da 46.59. 1.49 por la raíz cuadrada de esto es 41.9. Aquí sí se pasa. La relación ancho-espesor del alma es más grande que el límite que nos ponen las normas. Entonces, en teoría, sí hay pandeo local. Y si sí hay pandeo local, entonces tenemos que calcular un factor de reducción, que le llamamos QA. Primero tenemos que calcular un ancho efectivo para poder calcular el QA. Entonces, calculamos el ancho efectivo simplemente sustituyendo los valores y nos dicen, recuerden que aquí está una restricción, nos dicen que debe ser, el resultado que tengamos aquí debe ser menor o igual al ancho del elemento, o sea, al ancho del alma, que son 41. Bueno, lo calculamos y resulta que nos da 45, que es más grande que el ancho del alma, que es de 41. Entonces, ¿qué significa eso? El que sea más grande en vez de que sea menor. Bueno, este es otro como filtro, digamos, ¿no? Si se pasa del ancho del elemento, nuestro cálculo, que se supone que es un ancho reducido, y se está pasando del valor del ancho real, entonces lo que nos está indicando es que en realidad no hay problema de pandeo local.
sea que no tendría peligro el elemento de pandeo local. Y por lo tanto, el factor de reducción sería 1. Entonces, aunque acá estamos diciendo que sí habría pandeo local en el ALMA, ya cuando hacemos el cálculo del ancho reducido, no cumple con que sea menor al ancho real, y entonces finalmente no habría pandeo local. Entonces, el factor sería 1. ¿Qué quiere decir eso? Que el factor QS sea 1 para los patines, que son elementos no atiezados, y el factor QA para el ALMA, que es un elemento atizado, también sea 1. Bueno, pues que la carga aquella con que calculamos en el ejemplo es la correcta. No la tenemos que cambiar. Bueno, después hicimos un segundo ejemplo, se acordarán de la sección de los dos canales. Bueno, pues ahora el siguiente ejemplo de aquí es determinar qué carga real también, es decir, la carga que determinamos o el esfuerzo que determinamos para calcular la carga es el correcto, pero revisando las relaciones ancho-espesor. Entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos a los patines, nada más que aquí los patines son de una sección cuadrada hueca, bueno, rectangular hueca. Entonces, los valores con los que comparamos son diferentes. Si se fijan acá, el valor con el que comparamos los patines era 0.56, o el ALMA, que era un elemento atiesado por 1.49. Acá estos elementos son atiesados y los patines son atiesados, pero es 1.4. Bueno, entonces, comparamos con el valor, calculamos el ancho espesor. El ancho es todo el ancho del patín. Aquí el patín es todo, no nada más de uno de los canales, sino de toda la sección. Entonces mide 15.48 entre 1.27, nos da 12.18 y el valor con el que lo comparamos es 39.36. No se pasa del 39.36, por lo tanto no habría pandeo en los patines. Su coeficiente valdría 1. Como es elemento atiesado, aquí todos son atiesados, entonces el factor es QA. Bueno, ¿y qué pasa con las almas? Nada más revisamos una porque los dos son iguales. Y tenemos que su relación ancho-espesor es de 31.12 y no se pasa tampoco del 42.89. No es el mismo límite. Se fijan, aquí es 1.4 y acá es 1.49. Los valores son diferentes, ¿no? Porque en este caso no son patines, sino es el alma. Bueno, entonces no se pasa y por lo tanto no hay pandeo local o no habría pandeo local. Su coeficiente es 1. Entonces, como no hay reducción en ninguno de los dos casos, ni patines ni alma, bueno, pues la carga que determinamos en el ejemplo es la correcta. Bien, esto lo tenemos que hacer ahora ya a partir de ahora que ya sabemos que puede ocurrir el pandeo local, este fenómeno de pandeo local, bueno, pues lo tenemos que hacer en todas las secciones que se compriman, revisarlo, para que si hay necesidad de reducir la carga, la reducimos para que no vaya a suceder ese pandeo local, ¿no? De esto se trata. Estamos revisando para prever, bajarle la carga al elemento y decir que, bueno, la carga máxima que le podemos poner a este elemento es tanto. Que eso es finalmente la manera en que revisamos o la manera en que diseñamos una sección. Porque si nosotros estamos diseñando, pues es una sección propuesta, la revisamos. Si no llega a la carga que necesitamos, bueno, pues la cambiamos y ponemos una más grande o le hacemos algo, ¿no?, a la sección y la volvemos a revisar. Y así es como hacemos el proceso de diseño. Es un tanteo, otro tanteo, haciendo cambios hasta que encontramos la sección que es adecuada para la carga que necesitamos. Vigilando, pues, que no pasen estas cosas, ¿no?, del pandeo local. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. No, todo claro. En dado caso de que si hubiera pandeo, se tendría que calcular, dice Ingel. Los factores. Si hubiera pandeo, tendríamos que calcular estos factores de reducción que no valdrían 1, sino tendrían un valor menor a la unidad. Y que al multiplicar los esfuerzos, pues entonces disminuyen la carga. Ok, gracias. Bien. Siguiente ejemplo, lo vamos a iniciar en la siguiente clase para no dejarlo cortado, porque es un poquito más largo y es un poquito más complejo. Se trata de determinar la carga que se le puede aplicar a la columna
con una sección transversal, que es un IR de 356, y es, bueno, cualquiera de las cuatro, ¿no? Son iguales. Tomamos una de las columnas. Son columnas que están formando marcos en dos sentidos, cuatro columnas, aquí forman un marco así y forman otro marco acá y otro acá. Entonces vamos a revisar una sola. Y nos están pidiendo que calculemos cuál es la carga máxima. Las condiciones, si ven en planta, los ejes son YX, pero las secciones están acostadas, entonces sus ejes, sus nombres de ejes cambian, igual que en el primer ejemplo que hicimos, y están formando, en un sentido es un marco como este, y en el otro sentido es un marco como este, donde tiene arrastramientos que le impiden el desplazamiento lateral. Eso lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, bueno, el ejemplo, repito, lo iniciamos en la próxima clase para alcanzarlo a terminar todo. Dejamos aquí la clase, nos vemos el día de mañana. Está muy bien, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vemos, Buenas buenas tardes. tardes.